¿Cómo te va, Darío? Roberto Kachanowski te saluda. ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. ¿Qué decir, Débora? Pues es que te escucho perfecto por Skype. Se escucha muy bien. Yo te escucho excelente, sí. Fantástico. Sí. Bien. Darío, a ver, vos en su momento, yo creo que con uno de los primeros que hablaste en su momento, un sábado a la mañana, fue conmigo, con tu candidatura. Exacto. Si mal no lo recuerdo. Nunca influiste, te decía mi opinión, pero vos tomabas tus decisiones, obviamente, ¿no? Y hablaste con mucha gente acá en Argentina. Ahora, lo que hubo en los últimos días, yo no sé cuándo te fuiste de Buenos Aires, que están diciendo que a vos te cooptó el gobierno, te llevó. Por favor, ¿podés explicar esta cosa que están diciendo? Mira, yo estoy bastante acostumbrado a estas cosas porque creo, desgraciadamente, que tenemos un país con una incidencia muy fuerte de fanáticos. A mí los fanáticos me causan como caspa, sean fanáticos fanáticos del PRO o fanáticos ahora de Spert. El fanático no razona, es incapaz de razonar, es incapaz de entender las circunstancias que gente como vos, o como yo, como muchos, razonamos, reflexionamos, consultamos a otro. Lo primero que te quiero aclarar es que de ninguna manera yo tengo nada en contra de Spert, pero de ninguna manera estuve con Spert, ni nunca fui candidato a Spert. Es más, trato de explicar por todos los medios que, aunque parezca poco creíble, es la absoluta verdad. Yo no conozco personalmente a José Luis Spert. Tuve una conversación telefónica unos días antes de ir a Buenos Aires, donde él me llamó, hablamos generalidades, me dijo que le interesaba hablar conmigo sobre la posibilidad de mi candidatura a jefe de gobierno en la ciudad. Le dije que yo en 3 días estaba viajando a Buenos Aires y que lo podíamos hablar personalmente. Luego de eso no tuvimos ningún contacto más y nunca más volviste a hablar con él. Nunca más. No, yo tuve esa conversación por teléfono, él me habló de eso, yo le dije que encantado, pero que estaba viajando, que nos podíamos ver. Por supuesto, no solo sabía todo el mundo que yo estaba en Buenos Aires porque lo había avisado a alguna gente, sino que el mismo domingo pasado, yo estuve el domingo pasado, no, el anterior, el día del apagón, el día del padre, estuve a la noche en televisión, en el programa de Novarecio, o sea que era absolutamente pública mi presencia en Buenos Aires y nunca nadie me llamó. En ese momento el programa de Novarecio y en algunos programas a los que fui después, dije la verdad, que había tenido un ofrecimiento de Juanjo Gómez Centurión, pero con Juanjo yo hablé, lo conozco, me parece un tipo fantástico y simplemente nos separaban algunas cosas por las cuales yo no quería ir de candidato con él, pero nunca diría no hablé con Juanjo o no conozco a Juanjo. Juanjo es un tipo fenomenal, nada más que para el lado que queríamos ir nosotros era un poquito distinto para el lado de él y somos caballeros que nos respetamos mutuo. El tema con Spert es que yo no lo conozco personalmente, nunca tomé un café con Spert, nunca fui a su casa, nunca él vino a la mía, nunca nada. Tuvimos en nuestra vida una vez un amigo en común que ahora es candidato a vicepresidente. Tuvo un cargo representante turístico o algo en Estados Unidos. Pero Luis un día estaba con Spert hace un par de meses y me pasó por teléfono y nos saludamos como dos tipos que lo pasan por teléfono y no se conocen. Y luego, la semana previa a la del gran apagón, tuve un llamado telefónico de él personalmente, me mandó un WhatsApp, me dijo, ¿te puedo llamar? Le contesté, por supuesto que sí. Me dijo, mira, yo quiero hablar con vos de la candidatura a jefe de gobierno. Le dije, bueno, ¿para qué hablar? Me parece bárbaro que hablemos. Llego tal día a Buenos Aires. A partir de ahí nunca más tuve una comunicación, por lo cual, digamos, yo no estaba con Spert, había tenido una conversación telefónica a instancias de él, que luego nunca se concretó ni siquiera en un café. Quiero dejar esto claro porque no es que yo abandoné o dejé o nada. Yo
soy una persona absolutamente transparente que dice las cosas tal cual son. Cuando iba a los programas de televisión, hubo un decía que había tenido varios ofrecimientos para ir de candidato, y uno de ellos había sido una conversación con José Luis Espert, que no se materializó. El miércoles siguiente al Día del Padre yo tuve una conversación con gente de la agrupación Republicanos. Entré en decir todas las cosas como fueron. Evaluamos que no había chance de correr, porque no queríamos correr con ninguna de las candidaturas presidenciales, porque entendemos que en este momento las candidaturas presidenciales que hay no tienen que ver con nuestro proyecto. Claro. Y que lo que habíamos evaluado, y yo había hablado con vos en algún momento, y lo había hablado también con Ricardo López Murphy, con varios referentes liberales, que era la posibilidad de correr con boleta corta. Para mí y para muchos que evaluamos la situación, la extrema situación de polarización que iba a haber y el extraordinario perjuicio a la democracia que se hizo juntando a las elecciones de la ciudad y de la nación, porque hay que recordar que es la primera vez desde que se decretó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires que la ciudad no vota sola. Cuando nosotros habíamos lanzado la candidatura, todavía no se habían unificado. Se unificaron y en ese momento evaluamos que íbamos a dilapidar toda la posibilidad de crecimiento de nuestra fuerza, porque cuando hay una disputa presidencial tan fuerte como la que hay en la Argentina ahora, las boletas cortas, el antecedente ha sido históricamente que pasan desapercibidas. Porque lo que tracciona son las boletas presidenciales. Tomamos esa decisión nosotros. No tengo ningún problema en decir que me fui a la oficina de Fiel y se la comuniqué a Ricardo López Murphy, que para mí siempre es una figura digamos de referencia en lo que respecta, y él se comportó muy generosamente conmigo. Ricardo me dijo que le parecía muy bien que hiciera eso, que la circunstancia política estaba muy trabada, y que un mal intento podía causar un daño a futuro, que el futuro puede ser dentro de 2 años, en una elección legislativa que se corre por distrito solo, que no va pegada a la presidencial, y de donde se puede construir una opción seria y puntual. Fui a un programa de televisión, me lo preguntaron y dije, hoy decidimos orgánicamente y con la consulta con algunos referentes que yo no voy a disputar estas elecciones. Este fue todo el episodio. 2 días después fue el episodio de ASEF con Espert, y ahí saltaron como locos una cantidad de gente que les cuesta mucho razonar políticamente y que tienen ese germen del fanatismo, que yo les recomiendo que no lo tengan, porque no hay nada más distante de la idea de las ideas de la libertad que el fanatismo. O sea, yo no soy fanático de nada, yo he hecho un gran esfuerzo en mi vida para no ser fanático de nada. Creo que el fanatismo es muy malo y imposibilita a la gente de razonar. Y empezaron a hablar de esto. Yo no acepté ninguna candidatura de parte del gobierno, no me sumé a Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se llama ahora, y no dije de ninguna manera que disolvíamos Republicanos y que lo que queremos justamente es fortalecer Republicanos para no depender de estos acuerdos extorsivos que se producen, que ya son patéticos, de los que tienen los sellos partidarios en la Argentina, y por lo cual toda la clase política debería preocuparse de reformar la ley electoral, porque no puede ser que 4 nazis que tienen un partido político, los políticos tienen que recurrir a ellos, o políticos que no los conoce nadie, que la gente no sabe cuál es su existencia, que nunca van a programas de televisión, que nunca escriben nada, y lo único que tienen es un sello partidario que heredaron, que compraron o que hicieron eso. Todo el mundo tiene que recurrir a veces para presentar candidaturas a estos señores que son extorsionadores en muchos casos, y en otros casos lo hacen por dinero, porque hay que saber que después, cuando alguien se presenta y tracciona votos, esos señores cobran después del Estado argentino por los votos que obtiene el candidato. Entonces nosotros ya tenemos una cantidad de...
te hago una pregunta, porque hay algunos que te objetan y dicen, bueno, en realidad vos argumentaste en la televisión, yo me acuerdo, lo vi porque me avisaron que ibas a estar, Sí, dijiste que tampoco querías perjudicar la carrera presidencial, o sea, no querías tener la responsabilidad de que volviese el kirchnerismo. ¿Sí? sí, Entonces decían, sí. bueno, pero si ya sabías que Esper iba a ir con candidato a presidente, que el argumento no es tan válido. En realidad, Pero es que yo no soy candidato, nunca por, fui candidato de experto, o por sea, eso nunca digo, estuve con experto. Digo, un a ver, candidato que puede ser candidato a un presidente, candidato a presidente que no conozco. te tiro el centro para que conteste, digo. ¿No? O sea, te digo lo que dicen para que puedas contestar. No, claro, vos sabés que siempre quisimos, siempre tratamos, siempre pensamos en correr con boleta corta y que las dificultades del sistema electoral argentino hacen que eso no sea posible a no ser que tengas un partido propio, porque si no terminás negociando. Yo también había hablado con alguna gente del MID, claro, y ellos querían que yo corra porque todos decían que yo medía bien. La gente de Esper decía también, nos interesás vos de candidato porque medís bien. Entonces, claro, todos querían que yo medía bien, entonces traccionaba a gente que no sé quién es y para que entre en la lista. O sea, yo no me resistí absolutamente a esto. Quiero aclarar también que cuando yo lancé mi precandidatura hace 6 o 7 meses, no se habían juntado las elecciones iban a ir por separado y se iba a correr solo en la capital federal. Y cuando tuve esos ofrecimientos, tanto de Juanjo Gómez Centurión como de Esper, yo dije que teníamos que hablar para ver cuáles eran las condiciones, pero efectivamente no es una cuestión que digo yo, es una cuestión de números. O sea, son candidaturas que por su perfil le sacan más votos a Macri que a Alberto Fernández, Cristina de Kirchner. Y yo tengo como prioridad política en mi vida que no vuelva el kirchnerismo, que no vuelva el populismo en Latinoamérica, ha sido una catástrofe. Entonces, eso es una cosa que a mí me interesa, pero no tiene nada que ver, yo no le hice nada a Esper, porque lo malo hubiese sido que yo hubiese firmado un acuerdo con Esper, o que me hubiese sacado una foto con Esper, o que hubiésemos hecho un afiche con Esper, o que hubiésemos hecho un acto con Esper, y después me bajaba. Yo no me bajé porque nunca estuve arriba, repito, no conozco personalmente a José Luis Esper, nunca nos vimos la cara personalmente, lo conozco por la tele. Te digo, vos sabés que yo estuve trabajando mucho durante varios meses, ¿sí? Y siempre mi propuesta fue, hagamos lista corta. Nunca dije, es más, cuando se hablaba de hablar con algún que fuese candidato a presidente, o sea, no, conmigo no cuenten. ¿Por qué? Porque mi objetivo era, Cambiemos hizo un montón de macanas, ¿sí? Sí. Y acá en este programa lo escribo, lo digo siempre. Pero en este momento donde está el riesgo de la vuelta del kirchnerismo, lo mejor a mi juicio era empezar a poner en el Congreso liberales, ya sea diputados, si había senadores, legisladores por la ciudad, lo que fuese, ¿sí? Entonces, pero nunca poner en riesgo el tema de la vuelta del kirchnerismo. Ese siempre fue la objeción que yo, bueno, puse otra objeción más también, ¿no? Que yo creo que, y lo voy a decir en castellano claro, no creo que el liberalismo tenga que hacer la revolución a las puteadas, ¿sí? O sea, creo que el respeto es lo primero. O sea, puse 2 condiciones y siempre se respetaron, y cuando se hablaba de algo de presidencial, yo ya no. Ahora, también me ha llamado gente que finalmente es candidata a presidente, y uno dice, sí, yo hablo con vos, pero una cosa, es por una cuestión de gentileza que decís que hablas, pero no porque decís, mirá, voy a ser candidato. No sé si te habrá pasado lo mismo. No, por supuesto, a mí me sonó un día el teléfono y era José Luis Esperti, pero le dije, hola, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Y tuvimos una charla de 20 a 25 minutos y cuando él me dijo lo de la candidatura, le dije, espérame que voy a Buenos Aires y hablamos. O sea, pero no, yo hablo con todo el mundo y ahora del mismo modo me parece, digamos, ya de una incivilidad fuertísima que a mí me cuestionen que yo hablo con el presidente. Soy un dirigente político en cualquier lugar del mundo, un dirigente político que es convocado a hablar con el presidente, va y habla. Yo conozco al presidente hace mucho tiempo, fui director del Teatro Colón en su gestión en la ciudad.
O sea, ¿cómo no voy a hablar con el presidente? Ahora, yo de ahí no salí diputado, no salí senador, no salí ni siquiera con una valija ingresado a Juntos por el Cambio, ni con una valija que me parece inaceptable. O sea, porque digo, yo podría haber sido, si yo hubiese sido una persona que aceptara ese tipo de acuerdos, sería rico, porque yo estuve en el gobierno nacional con De la Rúa, fui un tipo importante en ese gobierno. O sea, y mis bienes están todos declarados y yo soy una persona que sigue aún hoy viviendo de su trabajo. O sea, toda esa imbecilidad de la valija y todo eso muestra la degradación intelectual que tienen algunos que, repito, se comportan como fanáticos del mismo bajo nivel que el fanático kirchnerista o que el fanático del PRO, que no piensan, están imposibilitados de pensar, porque yo tengo, o sea, ¿cómo me van a dar una valija para que no vaya con Espert si yo no conozco a Espert? Claro. No lo conozco personalmente. Claro. O sea, a mí me han dicho muchísimas cosas de mi vida, pero esta es de la más estúpida que me han dicho. Espert puede salir ahora mismo y tuitear si me conoce personalmente, y si tuvo conmigo algo más que una charla telefónica, y si no es verdad que yo llegué a Buenos Aires el domingo con el apagón, Día del Padre, y anuncié que no competía el día miércoles a la noche en el programa Intratables, y que si no es verdad que en ese día, domingo, lunes, martes y miércoles, tampoco me llamó. O sea, no me llamó para decirme... Antes de presentar la lista. Hablemos, o sea, no me llamó. Y me parece bien, porque tiene todo el derecho del mundo a no querer llamarme. Lo que no puede pasar es que yo desistí de competir yo. Sí. Yo desistí, Darío Loperfido desistió de competir en cualquier hipótesis, con Juanjo Gómez Centurión, con Espert en lista corta o en la lista del Partido Autonomista Nacional o lo que fuera. Decidí no competir porque las condiciones para competir con lista corta eran, a mi juicio, muy malas. Y aparte hay que tener una cantidad de dinero que nosotros no tenemos, porque para competir hay que imprimirle, al tener dinero para las boletas, para esto, para la campaña, para lo otro, que bueno, hay algunos candidatos que uno ve que tienen muchísimo dinero. Sí. Nosotros, cada peso que nosotros hicimos campaña por Twitter, y yo yendo a los medios cuando mi campaña como precandidato, y hablé con vos, y yo hablé con todos, muchos referentes, hablé con vos, hablé con Ricardo, hablé con muchos, y siempre, en aquella charla que tuve con vos, siempre evaluamos qué pasa si vamos en una lista corta donde vas vos, va José Luis, va Ricardo, va esto, va lo otro, vamos todos siempre juntos. Siempre se habló de eso, siempre. Y eso puede causar un efecto importante. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, eso no se pudo producir, perfecto. Hay listas liberales, listas conservadoras. ¿Van a mejorar esas listas la calidad del Congreso Nacional? No, porque son rehenes de los partidos que los llevan que les prestan el partido, que les dan el vehículo, y hay unos nombres adentro de esas listas que dan miedo. Empeorás el Congreso así. Mira, con esto te voy a dar un dato. Yo escribí una nota, no sé si la leíste, la noche donde... Anoche, la nota de la cena, sí la leí. La leí, la nota. Le digo a la gente, hubo una cena donde éramos 12 personas, estuvo Espert, estuvo Nazareno Chepar, Nazareno casi dinamitó la reunión prácticamente por su comportamiento, pero más allá de eso, siempre se dijo, todo lo que estábamos ahí, hay que ir con lista corta para empezar a llenar el Congreso, para empezar a poner, pues además suponete que salís electo presidente. ¿Cómo gobernás si no tenés legisladores? Claro, no tenés legisladores y no tenés... Sin que esto se tome como una crítica personal, porque yo creo que es una característica de la política argentina, el proyecto de José Luis Espert es un proyecto personalista, del mismo modo que el proyecto de la fórmula Fernández es un proyecto personalista de Cristina Kirchner, que arma las listas con su hijo Máximo. O sea, el proyecto del gobierno es personalista porque tiene la figura de un presidente, pero por lo menos tiene partidos políticos adentro, como la Unión Cívica Radical, 3 o 4, pero sigue siendo
es la Argentina un país de líderes, digamos, no un país de partidos, es un país de líderes políticos, no de partidos, todos. Uno ve y dice que la gente, cómo es la elección, Macri contra Cristina, está Espert, está esto, lo otro. Ahora, Espert es una candidatura que se formó en un canal de televisión. En algún momento algunos amigos hacían un chiste que decían que a Espert y a Massa le tenían que poner una cama en América 2 porque estaban todo el tiempo ahí. Bueno, hay que ver por qué América 2 fomentaba esas dos candidaturas, quiénes son los dueños de América 2, y él tiene una candidatura personalista, completamente personalista. No se sabe nada de quién es su referente en defensa, o quién es su referente en seguridad, o quién es su referente en agricultura. No se hace. Entonces, yo no tengo esa idea de la política. Yo conozco los partidos liberales que a mí me gustan, el Partido Liberal Alemán. Son partidos muy horizontales, justamente la característica de un partido liberal conservador, son partidos donde son muy horizontales, donde la discusión se da de manera muy abierta. Yo estuve invitado al partido del Freie Demokratische Party aquí en Alemania, un congreso donde hablaban todos delante del presidente, cada cual tomaba la palabra, y creo que hay un montón de referentes, que lo que hay que hacer es una organización política que después te permita tener diputados, senadores, y que un día llegues a la presidencia con un equipo importante. Las candidaturas en la Argentina se están dando de manera personalista. Hay alguien que decide que va a ser presidente, y hay alguien que decide cómo se hacen las listas. Yo no participo de ese tipo de cosas, porque no creo en eso. Yo creo en otro tipo de construcciones. Yo creo que quedó súper aclarado el tema, así que te agradezco infinitamente que me hayas atendido. Te mando un fuerte abrazo, y por supuesto que seguimos charlando y en contacto con estos temas.